jornada de trabajo en México, con nuestro ponente, el profesor Francisco Retama. Gracias. ¿Sí gusta presentar? Me presento. Bueno, mi nombre es Francisco Retama, soy profesor de la facultad desde 1998. Trabajo como asesor sindical desde 2005, particularmente con un sindicato que agrupa obreros y ahora obreras también, aunque solo 4, de la fábrica de neumáticos Continental, que está en San Luis Potosí. Continental es la 4ª fabricante de llantas en el mundo. Y ahora, desde hace 2 años, trabajo como asesor de un sindicato que acaba de formarse, se llama la Liga Sindical Obrera Mexicana. Y la Liga representa a trabajadores de otra fábrica de llantas. Este es Goodyear, es la 3ª fabricante de llantas en el mundo, también en San Luis Potosí. A trabajadores de 3M, la multinacional que todo el mundo ve por todos lados, cubrebocas, estacionamientos, etc. Fibras en la cocina. También agrupa a trabajadoras de la maquila de la mezclilla en Nazareno, Durango, en el desierto, prácticamente, y a obreros de una empresa que se llama Teclas, que es de origen turco, muy peculiar, que hace mangueras para los sistemas de enfriamiento de los coches. Bueno, me he detenido en esto porque justo mi trabajo, desde hace ya más de, casi 20 años, está muy vinculado al tema que tenemos el día de hoy, a la jornada laboral, a la negociación colectiva. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con eso. Pero antes de ir al tema, bueno, primero quería yo agradecerle a la profesora Betsaida, Fernanda, por la invitación. Es muy valioso cuando tenemos la oportunidad de tener este tipo de intercambios, porque tenemos experiencias diferentes, tenemos vivencias diferentes, incluso desde la docencia. Y recordé que cuando estábamos en la pandemia, estábamos dando clases desde casa, ¿no?, a distancia, y tuvimos el honor de tener en una clase de las que yo imparto, como invitada a esta mujer, Fabiola Tercero se llama. Es periodista y es nicaragüense, y es una ferviente opositora del régimen de Daniel Ortega, y también se ha destacado mucho por su lucha en defensa del ambiente. Particularmente participó en un movimiento que hubo en Nicaragua desde hace ya varios años en contra de la construcción de un nuevo canal centroamericano que pretendía sustituir al canal de Panamá impulsado por Daniel Ortega, y que en buena medida gracias al esfuerzo de gente como ella es que se ha detenido. Y tiene 85 días desaparecida. No se sabe nada de ella. Se presume que puede estar detenida en alguna cárcel clandestina de las que tiene el régimen de Daniel Ortega, como cientos de personas que son perseguidas políticas en ese país. Y bueno, al recordarla me pareció muy importante que ustedes supieran de ella y de lo valioso que fue que participara de nuestra clase, que es correspondiente al 5º semestre de Economía Política, donde vemos teoría de la renta, y justo la invitamos para hablar sobre la renta de la tierra. Lo importante que hoy es analizar la renta de la tierra desde una perspectiva de la crítica de la economía política, y su aportación fue muy valiosa. Entonces, bueno, aquí está, la recordamos, la presento con ustedes, y ojalá un día tengamos oportunidad de verla físicamente, o al menos en una clase a distancia. A lo mejor cuando ustedes lleguen al 5º semestre y hablen sobre la teoría de la renta, sus profesores, ella puede darnos una plática. Pero obviamente depende de que recupere su libertad, y eso es una lucha que tenemos que dar en todos lados, no solo en Nicaragua. ¿Qué edad tiene ella? Debe tener como 35 años. Es una joven mujer, pues muy jovial, muy chistosa además, ¿no? Su conferencia fue muy chistosa, a pesar del tema que fue dramático, ¿no? Porque hablar de la destrucción del ambiente, no solo en Centroamérica, obviamente en nuestro país es una cosa terrible.
y bueno, ella lo hizo muy ameno y muy comprensible, nos lo acercó mucho el tema. Bueno, vamos al tema. Aquí está. Voy a hacer. Para esta breve presentación vamos a ir rápido, porque no tenemos tanto tiempo, hasta la 1:30, ¿verdad? Bueno, y además quisiera que pudieran ustedes participar también. ¿Alguien trabaja? ¿Y ustedes? ¿Y en qué trabajan? Bueno, yo en marketing digital. Marketing digital. ¿Y tú? Yo trabajo como ayudante general en un restaurante. ¿Tienen jornada laboral? No. ¿No? ¿No? ¿Tú no tienes jornada? ¿Y tú? Es home office. Los dos temas los vamos a ver mero al final, porque justo tiene que ver con esta discusión desde una perspectiva más bien negativa, ¿no? Por ahí hay notas en los periódicos, ustedes las van a encontrar, donde dice a quiénes no les va a aplicar la reducción de la jornada laboral. Bueno, justamente, ¿no? Quienes estamos a veces, y bueno, me incluyo porque yo también hago trabajo de home office como asesor, o personas que trabajan en esa especie de informalidad, pues, de hecho no tienen jornada laboral, ¿no? Pero vamos a ver, porque en realidad sí tienen jornada laboral, nada más que habrá que ver desde qué punto de vista. Bueno, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay propiamente una definición de qué es la jornada laboral, pero sí se establece cuánto debe durar como máximo. Ojo, está en la Constitución, y aprovecho para aquí mencionar que nosotros como economistas deberíamos tener una formación integral. A mí en mi trabajo como asesor muchas veces me han confundido con un abogado. O sea, piensan que soy abogado, ¿no? No les digo, ¿qué pasó? Así yo no me llevo así con ustedes. Soy economista. Pero el tema es que para poder hacer el trabajo que hago, he tenido que aprender mucho de derecho laboral, empezando por la propia Constitución. Entonces, la Constitución establece que la duración máxima de la jornada será de 8 horas. En el turno nocturno, de 7. Bueno, quedan prohibidas las labores insalubres, peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Es la prohibición del trabajo infantil que se ha generalizado en el mundo, y en México obviamente está incluso en la Constitución. Bueno, ahí está la prohibición de los menores de 15 años también en el trabajo. Y finalmente, y aquí está una de las claves de esta discusión que tenemos el día de hoy, por cada 6 días de trabajo, el operario, la persona trabajadora, ya tendrá que ver un lenguaje incluyente también en la Constitución, ¿verdad? El operario de un día de descanso, cuando menos. 6 días de trabajo, 1 de descanso, lo que significa que si la jornada laboral máxima es de 8 horas, entonces la jornada semanal máxima es de 48. Y luego está la Constitución, y como se ha explicado mucho ahora a propósito de la reforma judicial, están las leyes reglamentarias. Eso que vimos está en el artículo 123 de la Constitución. Y al artículo 123 lo reglamenta la Ley Federal del Trabajo. Y esta ley, en su capítulo segundo, de los artículos 58 al 68, establece qué es la jornada diaria de trabajo. Tiene varios artículos y fracciones, pero yo solamente voy a tener aquí la que me parece más importante para la discusión. Bueno, una, y ahorita vamos a ver otro, que es que la duración máxima será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Y los artículos 60, y en el capítulo tercero también se reglamenta el descanso o los descansos. Y aquí es donde se establece o se ratifica lo que dice la Constitución, de que por cada 6 días de trabajo habrá 1 de descanso con pago de salario íntegro, ¿no?
ustedes cobran el salario mínimo, que son 248.93 pesos diarios, en general para el país, pues ese domingo o ese día de descanso, que muchas veces no es domingo, pues lo van a cobrar con ese día íntegro, ¿no? Es el salario íntegro. Ojo que esto es importante decirlo porque muchas veces pasa que uno trabaja su jornada semanal normal, pero el día de descanso no se lo pagan completo. Parece inaudito, ¿no? Pero pasa mucho además, sobre todo en el sector servicios, no tanto en la industria, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de la jornada mixta? Por eso me detuve aquí en este artículo, que es el 60. Es la que comprende periodos de tiempo en donde las jornadas diurna y nocturna están en la misma jornada, siempre y cuando el tiempo que está en la jornada nocturna no exceda las 3 horas y media. Si por ejemplo alguien entra a trabajar a las 5 de la tarde y sale a las 10 de la noche, trabaja 7 horas y de esas 7, 2 están en el horario nocturno, que es a partir de las 8 de la noche, entonces cobra como jornada mixta. Pero si alguien entra a las 8 y sale a las 6 de la mañana, que hay jornadas así, sobre todo en la industria, esa jornada se paga como nocturna, aunque una parte está dentro del periodo diurno, que se consideran. Estas definiciones legales para el trabajo que yo hago, por ejemplo, son clave a la hora de negociar temas económicos. O sea, cuánto se va a pagar por horarios extraordinarios. Por ejemplo, en la empresa 3M, todo el mundo trabajaba 48 horas a la semana, estuviera en el día, en la tarde o en la noche. Y entonces hubo un proceso de organización y finalmente la gente decidió estar con este nuevo sindicato, que es un sindicato independiente, la Liga Sindical Obrera Mexicana. Y entonces, a la hora de negociar el nuevo contrato colectivo, se estableció que quienes trabajaran en la jornada mixta o nocturna, si iban a trabajar las 48 horas, tenían que cobrar el tiempo extraordinario excedente. Porque de trabajar 7 horas en la noche, se suman en una semana 42 horas. Es decir, hay un excedente de 6 cuando se trabajan 48. Y esas horas, las 6, que se separan de la jornada legalmente establecida, se tienen que pagar de forma extraordinaria. Porque en estos artículos de la ley que vimos antes, se establece que cuando una persona trabaje más de 48 horas en la semana, se le deben pagar dobles las primeras 3 horas. Y no puede trabajar más de 9 horas, pero las que excedan 3 se pagan triples. Mucha gente en México trabaja más de 48 horas a la semana, más de 8 horas diarias. Y por lo menos debería cobrar horas extras. Bueno, eso no pasa. Pregúntenle a sus papás y seguramente muchos de ustedes van a tener la respuesta de que a sus papás no les pagan horas extras. Están violando la ley, porque la ley establece que se tienen que pagar en forma extraordinaria. Como ven, la ley, si bien establece una jornada máxima de trabajo, no prohíbe trabajar más tiempo. Establece, sí, digamos, la prohibición de no trabajar más de 9 horas extraordinarias a la semana, pero en realidad todo el mundo trabaja más de 9 horas a la semana, más de 48 horas, porque incluso tenemos dobles trabajos, o un trabajo de una jornada completa y después trabajamos media jornada más, y eso tiene que ver con el tema del salario, que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, eso es para la ley, para los abogados, también debemos saberlo los economistas. Pero para nosotros, ¿qué es la jornada laboral? Bueno, la jornada laboral para nosotros es el tiempo en el que se producen las mercancías diariamente. Y se divide entre el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo y el tiempo excedente. Esto nos lo explica Marx en el capítulo correspondiente del tomo 1 en el Capital y nos hace este esquema. Del punto A al punto B, en esta línea, supongamos que cada medida o unidad de medida son
para tomarlo incluso con base en la jornada laboral, son 6 horas. Esas 6 horas de la jornada son las que equivalen al precio de la fuerza de trabajo, al valor de la fuerza de trabajo. Es decir, al tiempo socialmente necesario para su reproducción. ¿Qué se imaginan ustedes que es el tiempo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo? A ver, los que trabajan y venden su fuerza de trabajo, ¿qué piensan? El tiempo en el que tú desarrollas tu producto, tu trabajo, que lo logras sacar adelante. No. A ver, el otro trabajador. El tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Me imagino que debe ser como precisamente lo que tú percibes por tu jornada en caso de haberla y salario. lo que perciben los empleadores, ¿no? Es como el excedente de fuerza de trabajo que tú das. No. Bueno, estamos empezando a conocer el planteamiento de Marx, ¿no? Pero ya vieron ustedes que la mercancía se integra por 3 cosas: capital constante, el capital variable y el plusvalor. La fuerza de trabajo es una mercancía también. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es la capacidad que las personas tienen para desarrollar trabajo. O sea, cuando un capitalista nos paga el salario, nos está comprando la fuerza de trabajo, la capacidad que tenemos para desarrollar trabajo. Ojo, que normalmente uno dice, pues a mí me pagan por mi trabajo, ¿no? No, no es cierto. Me pagan por la capacidad que tengo para realizar trabajo. Ahora voy a explicar un poco más a detalle, pero entonces, yo como mercancía voy y desarrollo mi fuerza de trabajo en un día, en una jornada. Trabajo, digamos, gracias a esa fuerza de trabajo. Y se me retribuye para que yo al día siguiente pueda llegar y nuevamente trabajar. ¿Qué necesito para yo poder llegar al día siguiente nuevamente al trabajo? Necesitar, o sea, como tu necesidad de, pues, salario, pues. ¿Pero qué hago con el salario? Cumplir las necesidades básicas. ¿Cuáles son? Comer, dormir, O sea, es que yo creo que transportarme. con base a la pregunta que me hizo anteriormente, o sea, como tal, la reproducción de esta forma de trabajo es que se dé lo necesario para que no deje de ser empleado, ¿no? Para poder regresar al día siguiente a trabajar, ¿no? Ese es el tema, o sea, y fíjense, la palabra está, la reproducción de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Para yo llegar al día siguiente y volver a trabajar 8 horas, ¿qué necesito hacer? Necesito comer, necesito dormir, necesito asearme, necesito vestirme, necesito transportarme, en fin, es la suma de los valores que yo necesito consumir para llegar al día siguiente y nuevamente estar en una jornada de 8 horas diarias. Entonces, eso tiene una equivalencia en salario, pero también tiene una equivalencia en el tiempo que se necesita, digamos, para poder producir las mercancías. Es una equivalencia. Básicamente es a lo que equivale mi salario. Entonces, en este caso, Marx establece varias líneas, varios ejemplos, en donde, por ejemplo, dice, bueno, en este ejemplo primero, la fuerza de trabajo se reproduce en 6 horas, o sea, el equivalente a 6 horas de trabajo. Luego, hay otro ejemplo donde se reproduce en 5 y otro en el que se reproduce en 4. En los 3 ejemplos, la diferencia, cuando son 8 horas de jornada laboral, es el tiempo de trabajo excedente. Entonces, para nosotros como economistas, desde la perspectiva
del Capital de Carlos Marx, la jornada de trabajo es el tiempo en el que el capitalista consume la fuerza de trabajo y donde se produce el plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? El tiempo de trabajo excedente. Porque yo voy y vendo mi fuerza de trabajo, no mi trabajo. Por ejemplo, bueno, para ponerlo en términos más concretos y entendibles, ¿no? Un obrero en una empresa de las que yo asesoro, incluso donde mejor ganan, Continental, puede ganar 2.200, 2.400 pesos en un día. ¿Cuánto cuesta una llanta Continental? Pues más o menos están en promedio en unos 4,000 pesos. Y fabrican 17,500 llantas diarias en esa fábrica. Si sumamos toda la producción y la multiplicamos por el precio, y sumamos todo lo que ganan los obreros y lo dividimos entre el total de los obreros que son 1,000, entonces obtenemos un salario promedio y luego comparamos ese salario promedio con la venta total de llantas que se realiza de esa fábrica y entonces vamos a obtener el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario en este caso? La suma de los salarios que se cobran en esa empresa en un día. ¿Y la mercancía cuál es? Las 17,500 llantas diarias. ¿En cuánto tiempo los obreros reproducen su salario? Pues hay que deducir la suma de los salarios de la suma total de las mercancías que se producen y vamos a obtener ese tiempo socialmente necesario. No hice la operación para este caso, lo hemos hecho en otros casos para otras empresas incluso, pero normalmente el salario que se paga al conjunto de los obreros en una fábrica de este tipo se reproduce en 25 minutos. O sea, en 25 minutos de una jornada de trabajo se pagan los salarios de las personas que producen el total de esas mercancías. Es decir, las 7 horas y 35 minutos sobrantes de la jornada de 8 horas son el trabajo excedente. Para nosotros esa es la jornada laboral. Y bueno, este es el ejemplo de Marx, donde decía, normalmente el valor de la fuerza de trabajo, el tiempo socialmente necesario para su reproducción es un dato que ya está dado. O sea, ¿cuánto cuesta comer? ¿Cuánto cuesta trasladarse? ¿Cuánto cuesta pagar la renta? ¿Cuánto cuesta educarse? ¿Cuánto cuesta vestirse? Comprarse calzado, etcétera. Son como precios normalmente dados si uno supone que no hubiera inflación, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué se requiere para incrementar el plusvalor? Que es lo que buscan los capitalistas en el proceso de producción. Pues extender la jornada laboral. Entonces paradójicamente, uno piensa que el capitalismo vino pues a revolucionar a la humanidad, la historia de la humanidad y a superar las fases previas, ¿no? Pero en realidad, en el feudalismo se dieron leyes que establecieron la jornada de 8 horas. Por ejemplo, la corona española, ahorita lo vamos a ver aquí adelante y luego me regreso, aprobó en 1593 una ley que establecía la jornada de 8 horas. Estamos hablando de los inicios de la revolución industrial, de los inicios del capitalismo. Y en realidad lo que sucedía en la mayoría de los países de Europa es que la jornada laboral se estaba incrementando a 10, 12, 15, hasta 18 horas. Podía ser la jornada laboral 7 días de la semana, es decir, sin descanso. Y había incluso regulaciones que así lo establecían. Así nació el capitalismo, porque no había otra manera justamente de extender el plusvalor obtenido del proceso de trabajo, el trabajo excedente. ¿Cómo lograr más trabajo excedente en una jornada delimitada en el tiempo si el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo era fijo? Pues ampliando el trabajo, el tiempo de trabajo, ¿no?
En lugar de 8, 10, 12, 14, 16. Y si el tiempo de trabajo para reproducir la fuerza de trabajo era de 6 horas, el tiempo excedente ya no era de 2, era de 4, de 6, de 8, hasta de 10 horas. Y así se obtenía mayor plusvalor. Pero el capitalismo se desarrolló, las fuerzas productivas se desarrollaron. Y entonces se pudo reducir el valor de la fuerza de trabajo. O sea, se hizo más barato producir los alimentos, producir la ropa, el calzado y en general los valores que son la suma de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y con el desarrollo de las fuerzas productivas, eso que ya vieron ustedes, el capital constante, la maquinaria, los medios de producción, en general, se hicieron más baratos también. Y no solo más baratos, también más productivos. Y entonces se logró incrementar el número de mercancías producidas sin extender la jornada de trabajo. Ya van a ver ustedes después, eso se llama plusvalía relativa. Lo anterior, cuando se extiende la jornada de trabajo en el tiempo, lo conocemos como plusvalía absoluta. Normalmente se relaciona la plusvalía absoluta con los orígenes del capitalismo. Este momento de la historia donde les estoy explicando que surge el capitalismo y empieza a desarrollarse, y entonces para obtener más plusvalor, pues hay que extender la jornada laboral. Pero ahora es bastante común que se extienda la jornada laboral más allá de 8 horas. Y justo eso es lo que está en la discusión concreta y actual sobre la reducción de la jornada laboral semanal en México, ¿no? Bueno, Carlos Slim, por ejemplo, uno de los principales empresarios del mundo, el principal del país, propone que la jornada sea de 12 horas diarias. Aunque dice que está bien que nada más se trabaje en 3, pero en realidad eso no sucede. Por ejemplo, en 3M, es una de las empresas que asesoro, hay un turno, hay un grupo de personas que trabaja 12 horas, 4 días a la semana. Y es una cosa brutal. Todo el mundo quiere salirse de ese régimen, bueno, de ese grupo que trabaja, ¿no? Algunos pocos no, porque dicen tenemos la ventaja de trabajar, de descansar 3 días seguidos, pero la mayoría dicen nos matan. En esos 4 días de trabajo, 12 horas diarias, nos matan, ¿no? Bueno, entonces no es tampoco una cosa del pasado la extensión de la jornada laboral y la obtención de plusvalía absoluta, pero lo normal es que se haga cada vez más productivo el capital constante y también el capital variable, y entonces la jornada laboral no se tenga que extender y se produzca más plusvalor a través de esta modalidad de la plusvalía relativa. Bueno, solo para regresar a este dato y para que lo vean en términos concretos también, en Inglaterra en 1496, unos años antes de esta aprobación de la corona española, de esta ley de la corona española, la jornada era de 15 días. Luego en 1833 establecieron una nueva legislación, fíjense, casi 400 años después, para que los niños menores de 10 años pudieran trabajar, no, para que los niños entre 9 y 14 años pudieran trabajar nada más 10 horas, porque no estaba prohibido el trabajo infantil. Finales del siglo XIX, Inglaterra. Y bueno, 12 horas para los que estaban entre 14 y 18 años. Y en Francia, no casualmente, por supuesto, la Revolución Francesa establece una jornada de 10 horas, pero después la revolución es derrotada y entonces se abole esta ley y regresa la jornada de 12 horas legalmente establecida para los trabajadores franceses. Bueno, también un poco más de historia. La jornada laboral de 8 horas se consiguió como resultado del proceso de la lucha de clases. O sea, no fue un decreto de ningún congreso, de ningún parlamento, como por ejemplo se está haciendo acá. No llegó ninguna presidenta o ningún presidente a prometer que iba a poner la jornada de 8 horas, voten por mí. No. Particularmente fue en Estados Unidos, en donde se organizó el Congreso de Sindicatos que existía en ese país en ese entonces,
y que convocó a una huelga para que se estableciera la jornada de 8 horas, que sí se decretaba en el Congreso, pero fue un emplazamiento, una advertencia. Se tiene que establecer la jornada laboral de 8 horas y si no, nos vamos a huelga. Finalmente, para no extendernos en ese punto, pero al final la huelga se inició porque a pesar de que sí se aprobó la ley de 8 horas, no se cumplía y entonces para lograr su cumplimiento se inicia la huelga y finalmente se consigue que la jornada de 8 horas se establezca como una ley en Estados Unidos y después se empieza a reproducir por muchos lugares en el mundo. 8 horas diarias, máximo 48 a la semana, en este entonces todavía en Estados Unidos. O sea, la jornada semanal no es lo mismo que la jornada diaria. Y acá la lucha sobre todo estaba dando por la jornada diaria. Qué curioso, ¿no? Fíjense ustedes que se habla a principios del siglo XX de establecer una jornada laboral que la corona española a finales del siglo XV estaba estableciendo, 500 años después. Por supuesto, o sea, es lo que les digo, el capitalismo como tal, durante esta fase de desarrollo que tuvo, la fase más acelerada de su desarrollo, lo hizo gracias a la extensión de la jornada laboral, a sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Finalmente, con la lucha de los sindicatos en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo se logra establecer la jornada de 8 horas diarias. Ya llegamos a la actualidad y a la discusión que estamos teniendo y me apuro para que podamos un poco intercambiar puntos de vista sobre lo que pasa con la jornada laboral en nuestro país. El debate es, ¿se trabaja poco o mucho en México? No, es que en general, perdónenme el término coloquial, y además así machista y todo, dice, los mexicanos son huevones. En general se dice, y muchos lo dicen, o sea, muchos mexicanos lo dicen de sí mismos, ¿no? Pero es cierto que los mexicanos son flojos, son holgazanes, trabajan poco. Pues miren, las cifras de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que México es uno de los países en donde más horas se trabajan al año. De hecho, solamente Colombia trabaja más horas al año. Aquí está, 2.405 horas al año. México trabaja 2.226 horas al año. Una persona, obviamente, en promedio. En cambio, países como Alemania trabajan 1.341 horas al año. O Dinamarca, como dice acá, el país con el que López Obrador le gustaba compararse todo el tiempo, 1.372 horas al año. Estamos en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, estamos todos ahí, México también está ahí. El tiempo de trabajo que trabaja una persona, al año en México es mucho más que la mayoría de los países de la misma organización. Bueno, ¿y cuáles son los países de la OCDE en donde la jornada laboral semanal es de 40 horas? Pues hay bastantes. Austria, Canadá, Estonia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Japón tienen jornada de 40 horas. Hay quienes incluso legalmente tienen una jornada de menos de 40 horas. Francia 35, Bélgica 38, y aunque en Alemania no existe un mínimo legal, en muchas industrias ya se trabaja 36, particularmente en la industria automotriz. Incluso se está discutiendo bajar a 32 horas a la semana, que en buena medida se debe esto al crecimiento de un conjunto de personas, lo van a estudiar ustedes también, que es el ejército industrial de reserva. O sea, las personas que están en el desempleo. Por alguna razón, para ponerlo en términos también llanos. La única manera es repartir el tiempo de trabajo existente entre las personas que están en condiciones de trabajar. Y entonces eso ha llevado, en Alemania particularmente, esta discusión de llevar la jornada laboral
hasta las 32 horas a la semana. Y en México estamos en 48. Bueno, en América, Ecuador y Venezuela tienen jornadas de 40 horas y recientemente también se aprobó en Chile. Bueno, y en países como El Salvador, Honduras, República Dominicana están entre 41 y 45 horas a la semana. Somos de los pocos países que siguen trabajando 48 horas a la semana. Y bueno, eso de decir que la jornada laboral es de 8 horas es bastante discutible también, cuando incluso está establecido así legalmente o contractualmente. Por ejemplo, en esta empresa Goodyear, que está en San Luis Potosí, al principio, pues imagínense, llega la inversión en 2015, la primera llanta se fabricó hasta 2017, y entonces la Secretaría de Economía del Estado, el gobierno también estatal, la propia empresa, pues decían, aquí llega una empresa de carácter global, de gran calidad y de mucho prestigio, entonces vamos a cobrar salarios también de ese nivel. Y cuando llega la gente a trabajar a la fábrica se encuentra con que pagan salarios muy bajos, ¿no? Poco superiores al mínimo, ahí de la misma ciudad de San Luis Potosí. Y entonces dijeron, no queremos trabajar aquí. Lo mismo pasó en General Motors, una armadora igual, de gran prestigio en el mundo, con salarios miserables, y entonces la gente dice, no quiero trabajar aquí. Así que se tuvieron que ir a reclutar personas a rancherías que incluso están en Guanajuato. O sea, lugares que están a 1 hora y media de la fábrica, incluso 2 horas de la fábrica. Es decir, que la gente tiene que trasladarse 4 horas diarias para llegar a su trabajo y trabaja 8. Entonces, ¿su jornada laboral es realmente de 8 horas? Ese tiempo de trabajo, ese tiempo de traslado, ¿cómo debería considerarse? ¿Recreativo? ¿De descanso? Bueno, algunos se duermen, ¿verdad?, en el transporte mientras van a trabajar o vienen a la escuela, hasta parados en el metro, ¿no? ¿Cómo debería considerarse? Es interesante porque la ley del Seguro Social, por ejemplo, establece que si una persona tiene un accidente en el traslado hacia su trabajo o de regreso a su domicilio, ese accidente es considerado como riesgo de trabajo. Está considerado, digamos, como parte del tiempo de trabajo para la ley del Seguro Social, el traslado. Debería considerarse parte de la jornada laboral. Si así fuera, en realidad, lo que se supone que es el tiempo restante de las 24 horas diarias de la jornada de trabajo, que es para la reproducción de la fuerza de trabajo también, el descanso, y la recreación incluso, o la alimentación, pues resulta que es tiempo que también se utiliza en el trabajo como tal, porque finalmente uno tiene que trasladarse al centro de trabajo, excepto por supuesto quienes hacemos home office a veces, ¿no? O todo el tiempo. Pero los que no tienen que trasladarse, y ese tiempo también debería ser parte de la jornada. O sea que, si sumamos a esas 48 horas a la semana, las 4 diarias que utilizamos en trasladarnos, las 3 diarias, las 2 horas diarias que se utilizan en el traslado, pues entonces la jornada laboral en realidad es mucho más extensa, ¿no? Bueno, ahora, ya para aterrizar, la discusión sobre la jornada de 40 horas a la semana en realidad ha avanzado mucho. Y en el periodo pasado de sesiones del Congreso de la Unión estuvo a punto de discutirse y aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados. No sucedió porque los empresarios se reunieron con López Obrador y lo convencieron de que no se discutiera. Y así, ha aprobado en comisiones el dictamen para ir al Pleno. López Obrador dijo, no se va a discutir más, después que se discute. ¿Se paró? Pero al estarse discutiendo, entre otras cosas lo que se argumentaba, esto fue parte de los argumentos que expuso una diputada que fue la que introdujo por primera vez la discusión en la Cámara, que se llama Susana Prieto. En su iniciativa, entre otras cosas, argumenta que hay una desigualdad muy importante entre las jornadas laborales que cumplen trabajadores, por ejemplo, del sector público
y los que están en el sector privado. Porque en el sector público hay quienes tienen jornadas incluso de 30 horas a la semana. La mayoría tiene jornadas de 40 horas a la semana, de lunes a viernes, incluso con sábado y domingo de descanso como días obligatorios. También en la industria hay algunas empresas donde se trabaja 40 horas. En estas empresas que fabrican llantas, por ejemplo, debería aplicar en todas, no todavía, pero hacia allá vamos, por lo menos en Continental, en Goodyear, Bridgestone, una empresa que está aquí en Cuernavaca, también de neumáticos, ahí aplica lo que se conoce como el contrato ley de la industria obrera, que es uno de los pocos contratos sectoriales que hay en nuestro país para una rama económica. Está el obrero, está el azucarero, está el de la radio y la televisión y está el textil. El contrato ley de la industria obrera establece que la jornada máxima es de 40 horas. Y así se trabaja en la industria. Entonces, no es raro tampoco que en México se trabajen 40 horas, incluso menos a la semana. Pero ¿dónde se trabaja más? ¿Dónde se trabajan las 48 horas a la semana o más cuando la gente tiene que trabajar más tiempo? Pues en general en la industria manufacturera, en el sector privado, en el sector servicios privados, ¿no? Donde las jornadas sí pueden extenderse mucho más allá de las 8 horas diarias o las 48 a la semana. Bueno, ¿en qué va? ¿En qué está hoy la discusión? Como decía al principio, como personas que estudiamos economía deberíamos tener una formación integral. Deberíamos estudiar derecho económico. Acá no se estudia derecho, en la facultad no se estudia derecho, debería estudiarse. Y se estudia poco de política, pero la economía muchas veces está dominada por la política. Ustedes lo saben, lo han escuchado, es parte de muchas discusiones o reflexiones que cotidianamente se hacen en nuestras familias, en el trabajo, aquí mismo en la escuela. Entonces, llega el Congreso recientemente electo a sus funciones el 1 de septiembre y el coordinador de los diputados, Monreal, dice que la iniciativa anterior fue desechada. Realmente no fue así, porque lo único que pasó es que se había aprobado en comisiones y ahí se quedó. Los diputados le dicen normalmente que se queda en la congeladora, ¿no? Porque no pasó a discutirse en el pleno y a votarse, ¿no? Pero en realidad pues lo que trataron fue de invalidar la discusión anterior. Se desechó, empezamos de cero, ¿no? Y entonces quien ha presentado al momento la primera iniciativa para discutirse en la Cámara de Diputados fue el partido Movimiento Ciudadano. Y básicamente lo que plantean es que la ley se aplique, esta ley, para modificar la jornada de trabajo en forma gradual y no para todos los sectores. Entonces voy a repasar aquí lo que dicen, lo que dice un resumen presentado en una nota periodística. Bueno, primero dice: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá recabar información, datos, estadísticas sobre las empresas y los trabajadores que forman parte del programa piloto respecto a la productividad y horas trabajadas. Este es un tema interesante porque, por ejemplo, hay lugares en donde la jornada laboral que se discute no es semanal, no es diaria, es anual. Cuando empezamos negociaciones para aplicar el contrato ley de la industria obrera, por ejemplo, en Goodyear, una de las discusiones más importantes para la empresa fue cuánto tiempo se va a trabajar en 2024. Y entonces nos dicen, nosotros tenemos que producir 6.200.000 llantas el año que viene. Nos estábamos discutiendo a finales de 2023. 6.200.000 llantas en 2024. Y para eso necesitamos trabajar 350 días, sí o sí. ¿Cómo le hacemos si el contrato ley establece que se deben trabajar 40 horas a la semana? Y si además también establece que el domingo es día de descanso obligatorio. Bueno, pues hicimos una negociación en la que se estableció que como los descansos son rotativos, no son un día fijo todo el tiempo para una persona, cuando la semana se trabajara más de 40 horas,
iban a pagar esas 8 horas excedentes triples, 3 veces la jornada laboral. Y también se negoció que cuando trabajaran el domingo pagaran una prima dominical, un pago adicional, una bonificación adicional de 125%. La ley establece que cuando alguien trabaja el domingo debería cobrar una bonificación de 25%. Entonces se llegó a ese acuerdo y se establecieron algunos otros aspectos de descansos. Por ejemplo, en Semana Santa, el contrato ley de la industria obrera establece que se debe tomar vacaciones, o al menos una parte, en Semana Santa y otra parte en diciembre. Y entonces la empresa dijo, no podemos dejar de trabajar en Semana Santa. Ah, muy bien, el contrato ley dice que se tiene que pagar doble. Esos días de Semana Santa, toda la semana, se tiene que pagar doble. O sea, pagan doble. Finalmente se hace esta negociación para garantizar que la jornada laboral de 2024 en Goodyear, de 350 días, 24 horas al día, porque no para de producir la empresa, se ve con estos pagos extraordinarios porque la jornada legal es de 40 horas. Bueno, si hubiera que hacer un diagnóstico, si hubiera que hacer un piloto, pues habría que tomar, por ejemplo, en cuenta dónde se trabaja 40 horas y cómo se paga. Si las empresas tienen necesidad de producir más, que las hay. En Goodyear, por ejemplo, hay máquinas que una vez que se encienden no paran prácticamente todo el año. O sea, un trabajador está laborando ahí en su máquina y el que llega a reemplazarlo tiene que estar parado ahí cuando termina su turno para tomar la operación de la máquina, porque la máquina no se puede detener. Si se detiene, eso representa un costo. Esa detención, el arranque lleva también un tiempo, tiene un costo, porque la máquina no produce al 100% una vez que se activa nuevamente, en fin. Así que, como verán, esta discusión sobre la jornada laboral es una discusión que tiene implicaciones económicas profundas, ¿no? ¿Cómo se debe desarrollar la jornada? ¿Cuánto tiempo debe trabajar la gente? En fin. Y bueno, entonces ahora la Secretaría de Trabajo tendría que hacer este programa piloto diagnosticando en las empresas que participarían, en los sectores que participarían, cómo es la productividad y en qué medida es posible o no aplicar la jornada en ciertos sectores. Bueno, al finalizar el programa piloto, la autoridad laboral contará con un año para convocar a mesas de trabajo entre trabajadores y empleadores, con el objetivo de acordar la implementación progresiva de la jornada laboral de 48 a 40 semanales sin reducción salarial. Hay empresarios que han planteado que no puede pasar de 48 a 40 horas en un solo año, en un momento, digamos, que necesitan más tiempo. Bueno, uno se imagina, por ejemplo, que en lugar de 48 podría pasar a 46 y después a 44, después a 40, no sé. O sea, porque finalmente eso es algo que se tendría que estar negociando. Pero regreso un poco a la historia y otra vez al momento que estamos viviendo, ¿no? Hoy se discute la jornada laboral en el Congreso y las personas que trabajan principalmente en el sector privado, creo yo principalmente en la industria, están todo el tiempo preguntándose ¿cuándo se van a trabajar 40 horas? Y esperando a que sea el Congreso que resuelva o la presidenta que tome la iniciativa y discuta ya concretamente qué es lo que ella espera de esa discusión en el Congreso. Bueno, en Estados Unidos a finales del siglo XIX los trabajadores organizados en sindicatos auténticos lo que hicieron fue emplazar una huelga nacional en Estados Unidos. O aprueban la jornada de 40 horas, de 8 horas, perdón, diarias, antes del 1 de mayo de 1886, o hacemos una huelga. Y eso obligó a establecer la jornada en ese momento de 8 horas, sin gradualidad. Y entonces termino con esto. La jornada laboral al final es un resultado de la lucha de clases. Si el sector trabajador está organizado en sindicatos independientes, auténticos, y tiene capacidad de negociación colectiva, es más probable que la jornada de trabajo sea menor. ¿Qué va a pasar si la jornada de trabajo es menor y el capitalista necesita producir lo mismo o más? Pues que va a necesitar contratar
a más personas. Es decir, va a necesitar gastar más en capital variable. Y entonces se va a reducir el tiempo de trabajo excedente. Es decir, la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, lo que va a provocar es una afectación de las ganancias de los capitalistas. ¿Ganan poco los capitalistas en este mundo? Pues no, la verdad es que no. Hay márgenes de ganancia muy grandes. Les decía yo el ejemplo que se ha tomado, digamos, en estas industrias donde trabajamos, en la asesoría, donde el tiempo en el que se reproduce el valor de la fuerza de trabajo más o menos está entre los 20 y los 30 minutos de la jornada laboral. O sea, el resto es tiempo de trabajo excedente. Es plusvalor. Plusvalor que se destina a distintas cosas: pago de renta, pago de intereses, pago de energía, pago de transporte, etc. Pero es parte del plusvalor. Si la jornada de trabajo se reduce, si no se afecta el salario, se va a reducir el plusvalor del que se apropia el capitalista. Sí, así es. Pero eso sucede en la mayoría de los países de la OCDE, donde la jornada laboral anual es la mitad de la jornada laboral anual en México. ¿Y las empresas capitalistas no están en esos países? Pues están ahí, es su sede. Son de ahí los capitalistas. Qué curioso, ¿no? Que ahí en sus sedes es donde tienen que pagar los salarios más altos, es donde tienen que contratar a la mayor cantidad de personas. Y las multinacionales que tienen sus empresas aquí, pues pagan una décima parte, que es, por ejemplo, lo que sucede con las empresas que están instaladas en nuestro país, que son de origen estadounidense. En Estados Unidos se pagan 10 veces más lo que se paga aquí en México. Lo vimos, por ejemplo, cuando negociábamos el contrato colectivo de 3M, porque entramos en contacto con los sindicatos que están en Estados Unidos representando a los trabajadores de 3M. Nos compartieron sus contratos colectivos y sus tabuladores salariales. Todos están 10 veces más altos que los trabajadores de México, ¿no? ¿Se puede o no se puede afectar las ganancias de los capitalistas que tienen sus empresas instaladas aquí en México? Sí se puede, no van a quebrar. Entonces, bueno, pues con eso termino. El resultado de la lucha de clases es lo que va a explicar lo que pase con la jornada laboral. Y la lucha de clases no es nada más, o la lucha de clases no nada más tiene impacto sobre la jornada laboral, también tiene impacto sobre los salarios. ¿Por qué la gente trabaja más de 40 horas a la semana cuando tiene esa jornada legalmente establecida, o 48? ¿Por qué trabaja más de 8 horas diarias? Pues porque el salario no es suficiente para su reproducción, para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, se paga el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Entonces yo, para poder reproducirme, tengo que trabajar más horas. Había una empresa en San Luis Potosí, para la que trabajé como asesor también, la que fabrica botellas para el grupo Modelo. Son las botellas para envasar la Corona Extra que se exporta a Estados Unidos. 5 millones de botellas diarias se producen en esa fábrica de San Luis Potosí. Y los trabajadores en ese entonces eran 820 más o menos, y cobraban en promedio como 120 pesos diarios. Tan cerca del mínimo. En esa fábrica se llevó a cabo una investigación por un grupo de estudiantes y profesores de aquí de la escuela, que tomaron esa investigación como su labor, y descubrieron que el salario se reproducía en 18 minutos. Y se organizó un proceso, obviamente, para cobrar más salario, ¿no? Y ese año el sindicato se volvió un sindicato independiente, eligieron una representación democrática a pesar de la voluntad de la empresa, y lograron un incremento promedio de 19% en el salario. Y es que cuando yo los conocí, me contaban que muchos de ellos trabajaban 16 horas, por lo menos 3 veces a la semana. Lo que llaman allí en una fábrica el doblete. O sea, trabajo mis 8 horas y me sigo trabajando 16, 3 veces a la semana. Y me decían, pues es que la verdad no tengo otra alternativa. Para poder ganar lo mínimo necesario para llevar a la casa, tengo que trabajar esas jornadas, ¿no? Es una cosa delirante, ¿no? Bueno, pues entonces se dio esta lucha, se logró un sindicato independiente, se logró a lo mejor
revisión salarial de 2007 y en 2008 la empresa despidió a la mitad de los trabajadores, argumentando la crisis económica que estaba desarrollándose en ese momento en el mundo, ¿no? Todos los representantes sindicales quedaron fuera y impusieron un nuevo sindicato controlado por la empresa, ¿no? Lucha de clases, nada más que en ese caso la clase trabajadora perdió. También pasa, ¿no? De hecho pasa muchas veces y en particular en ese periodo pasó bastante, ¿no? Ahora hay una recuperación, es un momento diferente, entonces esta discusión sobre la jornada laboral es muy importante, pero deberían los sindicatos estar encabezando el proceso de discusión. Y no solamente discutiendo, deberían estarse movilizando, como lo hicieron los obreros en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y que fue lo que hizo posible que se ganara la jornada de 8 horas. Ahí y en general en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. Hoy solamente son 2 de ustedes quienes trabajan, pero muy pronto van a ser todas y todos ustedes, ojalá. Y van a tener una jornada laboral y ojalá legalmente sea no mayor a 40 horas. Gracias. Gracias. Bueno, primero agradecerle a usted, profesor, por el tiempo dedicado a esta presentación. También a todos los presentes. Nos gustaría saber si tienen comentarios, si tienen preguntas. Creo que todavía estamos en muy buen tiempo, son unas 7. Me gustaría escuchar. Yo tengo una duda. Usted mencionó que la jornada laboral en la industria manufacturera es muy larga, ¿no? Puede serlo. También ahí estaría la industria de los alimentos, como la agricultura. Claro. Bueno, perdón, muy breve, ¿no? Pero sí, ciertamente es uno de esos sectores en donde la jornada de trabajo carece de regulación, porque en muchos casos no existen sindicatos. Y se ha transformado mucho el campo mexicano. Antes era principalmente la producción agrícola desarrollada por pequeños propietarios o comunidades o ejidos. Y ahora, con la reforma del artículo 27 constitucional que se dio en 1992, se hizo posible que la propiedad comunal o ejidal se vendiera o se rentara. La mayor parte de la propiedad territorial no se ha vendido, pero sí se renta. ¿Y quién la renta? Las grandes agroindustrias, muchas de ellas multinacionales, muchas de ellas estadounidenses. Y entonces muchas veces la gente que es propietaria de su tierra tiene que trabajar como asalariada de una agroindustria a la que le rentan el terreno para llegar a producir, porque no tienen medios de producción. Y en esos casos no hay sindicatos. Y entonces, aunque la jornada legal, ahí la tenemos, bien bonita en la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 123, no se respeta, ¿no? Hay muchas denuncias en ese sentido, ¿no? Y no solo en México, también en Estados Unidos, por cierto, ¿no? Y en Estados Unidos particularmente, las personas que trabajan en esos sectores no tienen ninguna protección, porque además la gran mayoría, ¿de dónde son? De acá, ¿no? Y muchos son ilegales. Entonces, ¿a quién se le ocurre reclamar derechos si ni siquiera tiene estadía legal en el país, ¿no? Sí. Creo que también otro tema es hacer que se respete la ley, ¿no? O sea, como que esas 48 horas sí sean 48 horas las respetables, ¿no? O sea, las que dice la ley. Y creo que también que se respetaran, ¿no? Y también que el programa de 40 horas, o sea, el proyecto de ley vea eso, ¿no? Que sea viable hacerlo y que todas las empresas lo respeten y que el sector informal también se vea como incluido en esa parte, ¿no? Así es, eso es claro. Pero el problema con el sector informal es, pues, ¿cómo lo incluyes si es informal? O sea, por ejemplo, y bueno, en el caso mexicano tenemos uno de esos también, de esas situaciones dramáticas. He escuchado, la otra vez nos invitaron a participar en una reunión con representantes sindicales de varios lugares del mundo. Entonces estaba una mujer de la India, que era la representante de un sindicato de trabajadores informales. Dice, es que en nuestro país la informalidad es del 80%.
80% de las personas que trabajan en India lo hacen en forma irregular, informal. ¿Cómo logras establecer una jornada laboral ahí? ¿Cómo logras establecer una jornada laboral en un tianguis, en el comercio ambulante que se desarrolla allí en el centro histórico de la ciudad o en los centros históricos de todo el país? Es complicado en Tepito, en La Lagunilla, o en el sector servicios, pero que no está regulado, ¿no? Es interesante el planteamiento, los dos. O sea, que se haga cumplir la ley y que se extienda a más sectores de trabajadores, que en este caso en México es más de la mitad. O sea, el propio INEGI reconoce que más de la mitad de las personas que trabajan en México lo hacen de manera informal. Entonces, qué bueno que se regule la ley, qué bueno que se reduzca la jornada laboral, pero ¿qué creen que nada más le va a tocar a la mitad de las personas trabajadoras? ¿Y la otra mitad qué? Bueno, primero, habría que hacer esfuerzos por reducir el trabajo informal. El problema es que el trabajo informal en México es una válvula de escape. Dicen que el desempleo en México es de los más bajos en la OCDE y que históricamente también se ha conseguido llevarlo a los niveles más inferiores, muchos años. Pero la verdad es que es una falacia, porque mientras el empleo informal siga siendo tan grande, pues en realidad estamos ante un sector de personas que prácticamente están sin trabajo o expensas a cualquier tipo de arbitrariedad. Trabajan, sí. ¿Cuál es el salario que cobra una persona que está en el sector informal? ¿El mínimo? $248.93 al menos. Yo creo que no. ¿Cuál es el salario mínimo? Pues el que le quieran pagar, ¿no? La verdad. Si alguien trabaja, por ejemplo, en un puesto vendiendo micas de celular ahí en el metro Copilco, afuera del metro Copilco, ¿cuál es el salario que cobra? Entonces ese es el problema, ¿no? Ojalá que esas personas no estuvieran en la informalidad primero. Entonces habría que tener una política laboral para que la gente no esté en la informalidad y que entonces al no estar en la informalidad este tipo de regulaciones se apliquen. Ahora, ahí está la ley, que se cumpla. Pues buen tema en México, ¿no? Que se cumpla la ley. Es interesante reflexionar sobre esto en el contexto de lo que está sucediendo hoy en el Congreso, lo que se está debatiendo en el Congreso, en general en el país, ¿no? Con la reforma judicial. Porque sí, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero quienes tenemos ya más años y hemos vivido muchas cosas más, por supuesto que hemos sido víctimas de la corrupción en el sistema judicial. Por supuesto que nos hemos encontrado con jueces o juezas corruptas, magistrados corruptos, y además lo hemos visto durante tantos años en noticias que se basan en radio, televisión, en investigaciones periodísticas más de fondo, ¿no? Pero también es un hecho que en esta discusión se han establecido un montón de suspensiones para que no se aplique la reforma judicial. ¿Y qué ha hecho el poder político? Las ha desacatado, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que aplique la ley? Del poder político. Aplico la ley si me conviene. ¿Qué me garantiza que no pase nada si la incumplo? Que yo tengo el poder. ¿A quién van a meter a la cárcel? ¿Van a meter a la cárcel a López Obrador? Si gana la derecha próximamente, sí. Ya metieron a la cárcel a Lula, por ejemplo, una vez. O sea, un presidente que toma medidas como estas puede terminar en la cárcel, por supuesto, si la oposición gana la elección, como pasó en Brasil, ¿no? Si para entonces todavía vive López Obrador y llega a ganarle la oposición próximamente la presidencia de México, López Obrador va a la cárcel, sin duda. Aunque sea cárcel domiciliaria por la edad, ¿no? O Claudia Sheinbaum, ahora, es mucho más joven. Pero si no, no van a ir a la cárcel, aunque hayan incumplido la ley. ¿De qué depende que se cumpla esta ley? Del poder político de las personas trabajadoras. Eso depende. ¿Y de qué depende el poder político de las personas trabajadoras? De que estén organizados. Eso depende.
Entonces sí, el planteamiento pues, está muy bien que esté la ley ahí, que se apruebe la nueva ley, sin duda, pero se necesita formalizar el empleo, se necesita organizar al empleo, y yo diría, se necesita también remunerarlo mejor, porque si no, entonces, como me pagan por debajo del valor de mi fuerza de trabajo, mientras trabajo 40 horas a la semana, pues yo voy a necesitar trabajar más. Qué bueno que me den menos tiempo de trabajo para así poder ir el fin de semana a trabajar más, ¿no? Dice Slim, y un dirigente sindical corrupto, que por cierto es el segundo con más poder en la Cámara de Diputados, Pedro Aces. No, lo que la gente quiere es trabajar más. Pues claro que sí, pues si gana uno poco, pues necesitamos trabajar más, por supuesto. Si lo ve uno desde ese punto de vista, pues entonces está muy bien que se reduzca la jornada laboral legal, porque entonces voy a tener más descanso para poder trabajar más. Pero bueno, eso no es lo ideal. Lo ideal es que la gente tenga una mejor remuneración, de que se pague el valor de la fuerza de trabajo como debe ser, y que entonces el descanso se utilice para eso, para descansar, para recuperarse, para reproducir la fuerza de trabajo. Porque ¿qué pasa si la fuerza de trabajo no se logra reproducir plenamente? Y es parte del debate en la reforma laboral también, de la reducción de la jornada de trabajo. Pues la fuerza de trabajo se va a enfermar más. Si yo no descanso bien, si no tengo un descanso reparador, pues entonces seguramente me voy a enfermar más. Y si me enfermo más, ¿qué va a pasar en la producción? No voy a faltar a trabajar. Y además voy a tener que ir al seguro social, voy a tener que comprar medicinas, voy a tener que gastar en salud, no en prevenir enfermedades, sino en recuperarme de las enfermedades. ¿Y eso qué va a pasar al final? ¿Qué va a producir socialmente? Pues un mayor costo también. ¿Qué tipo de enfermedades están vinculadas con el exceso de jornada de trabajo? El estrés, la depresión. ¿A qué puede llevar el estrés, por ejemplo? Se te puede dar una parálisis y ya no puedes trabajar. Hipertensión, por ejemplo, también. Sí, eso. Pero una de las enfermedades vinculadas con el estrés es la hipertensión, que está muy extendida en nuestro país y que es uno de los costos más elevados del sistema de seguridad social. La diabetes, la hipertensión. ¿La diabetes con qué está vinculada? Con la mala alimentación. ¿Y de dónde viene la mala alimentación? De la falta de tiempo de cocinar. ¿Ustedes han visto a las personas que trabajan haciendo limpieza en el metro? ¿Cuando comen? En los jardines, afuera de una dependencia pública. Quien tenga oportunidad un día, vaya ahí afuera del metro Niños Héroes. Está lo que llaman la ciudad judicial, que es un complejo muy grande de oficinas del Poder Judicial de la Federación y de la Ciudad de México. Y que entonces tienen mucha gente que trabaja haciendo limpieza en estos edificios. Y salen a comer en la mañana como a las 11. Se llenan así los jardines, las banquetas, las jardineras que hay allá afuera de los edificios. Se llenan de gente con los uniformes que portan, que están ahí comiendo. Y vean qué comen. Yo otra vez fui a una tienda que está ahí cerca de mi casa, de su casa, y de pronto llegaron dos trabajadoras como a las 6 con su uniforme así, a comprar una coca y un paquete de galletas, cada uno. Seguramente ya iban para su casa, seguramente eso es lo único que habían podido comer todo el día desde que salieron de su domicilio. Esas personas, esas señoras, ¿será que terminen con diabetes? Improbable. ¿Quién va a pagar esos tratamientos? Ellas mismas. Ellas mismas, en parte, pero todos nosotros también, los que pagamos impuestos y que financiamos al Seguro Social. Entonces miren cómo la jornada laboral nos lleva a todas estas discusiones. ¿Cuál es el presupuesto público de la Federación con una jornada laboral de 40 o con una jornada laboral de 48? A la larga, por supuesto. No mañana, no el año que viene. Si lo vemos en términos de una política pública para hacer un Estado más eficiente,
¿Le conviene al Estado que se reduzca la jornada laboral? A un Estado como el mexicano, pues, ¿no? Que sobre todo este Estado encabezado por este tipo de gobierno está más preocupado porque tenga más recursos públicos que le sirvan para sus proyectos de inversión, para los trenes ahora que va a construir Claudia, para los programas sociales, ¿no? Pues deberían estar más preocupados porque apliquen la jornada de 40 horas y no darle gradualidad a los capitalistas, ¿no? Porque al final, incluso esto que puse al final, ¿qué son los pasos que siguen? Abre la posibilidad de que muchas empresas queden fuera de las 40 horas. Si demuestran que no pueden, y luego termina diciendo, y las pequeñas y medianas empresas, que son las que más se han quejado del tema de la jornada laboral de 40 horas, dicen, no, no podemos. Entonces los vamos a subsidiar, según esta iniciativa. ¿Quién los va a subsidiar? El pueblo trabajador. ¿Quién paga impuestos? Nosotros. Sí, al principio habías dicho que dentro de los países de la OTAN, México es de los que ocupan el penúltimo lugar, ¿no? En trabajar las horas. En la OTE. Ajá, de la OTE, que son 32 países, si mal no recuerdo. Entonces, esto quiere decir que los otros países tienen una vida laboral más activa, por eso es que tienen su jornada laboral más baja que en México. Es decir, en México la clase obrera está muy maniatada para poder conseguir esta reducción de la jornada laboral. Son clases obreras más activas políticamente. Más activas, más organizadas, la formalidad es mayor, ¿no? Por eso es que también el trabajo disponible se reparte entre más gente, pero formalmente, ¿no? Y pues trabajan menos. Porque, ojo, estos datos muchas veces están vinculados con la información que ofrece el Seguro Social, porque es el que registra exactamente la fuerza de trabajo. O sea, cuando uno habla de niveles de desempleo o cómo ha crecido el empleo, esto lo vimos todo el sexenio pasado con López Obrador, lo vimos permanentemente en los medios, ¿no? ¿Cuánto ha crecido el empleo? Pues ahí están las cifras del Seguro Social, las personas que están cotizando. Pero eso nada más el sector formal, ¿no? ¿Y el sector informal? ¿Cuánto trabaja el sector informal en México? ¿Cómo medirlo? Habría que hacer una encuesta, ¿no? Pero no se puede encuestar a todos los establecimientos informales, aunque muchos sí, ¿eh? En los tianguis, por ejemplo, la encuesta que aplica el INEGI de empleo y ocupación incluye también a los tianguis, ¿no? Pero hay mucha informalidad que no es medible. Entonces, bueno, tiene razón la profesora, o sea, los sindicatos, y sobre todo los sindicatos, curiosamente, de los países nórdicos, ahora incluso más que Alemania, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Holanda, son sindicatos poderosísimos. No necesariamente eso quiere decir que son de izquierda, por cierto, ¿no? Pero son muy poderosos. Y entonces, ¿qué quiere decir que son muy poderosos? Bueno, pues que los representantes legislativos, pues muchas veces atienden a lo que dicen los sindicatos. ¿Se va a renegociar el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá? Seguramente, aunque no llegue Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque se tiene que revisar, hay un compromiso. ¿Los sindicatos mexicanos van a participar de esa negociación? Bueno, los independientes, estos que yo asesoro, sí, vamos a exigir que participen, pero son minoría todavía. Los grandes sindicatos en México que representan a millones de personas, yo les digo que ni son sindicatos, son empresas. Son empresas prestadoras de servicios. ¿Cuál es el servicio que prestan? Hacer lo que quieran los empresarios. Firmar lo que quieran los empresarios. Legalizar lo que quieran los empresarios respecto de las condiciones de trabajo. Para eso sirven los sindicatos. Estos son empresas, no son sindicatos, no representan a los sindicatos. Entonces sí, ese es el grave problema, ¿no? O sea que, como decíamos al final, o sea, la jornada laboral es el resultado de la lucha de clases. La lucha de clases, una de sus expresiones es la sindical, la gremial. Si los sindicatos son más fuertes y la clase trabajadora está organizada,
lo más seguro es que se cumpla la ley, que la jornada laboral efectivamente se reduzca y que aplique a más personas. Pero pues eso depende, es un reto, ¿no? Bueno, a mí me gustaría nada más, creo que ya les había hablado en clase de Flora Cristal, y les había dicho, ¿no? Que ella decía que solamente hay alguien más oprimido que el obrero, ¿no? Y es la mujer del obrero, ¿no? Porque pues se encarga de toda esta reproducción pues de la fuerza de trabajo, que por lo general las mujeres son las que están en casa. Entonces, si ya vemos como todas las injusticias que nos ha nombrado el profesor, ¿no? Tanto legales como sociales, también me gustaría que, bueno, poner como en la mesa también pues la fuerza de trabajo de las mujeres, ¿no? Que está en la casa, y creo que también es, bueno, creo que también los capitalistas sacan mucho beneficio de ello, ¿no? Porque pues no pagan lo que la reproducción, ¿no? Que está en los hogares. Los cuidados, ¿no? Los cuidados, La brecha salarial. La brecha salarial. Fíjense, por ejemplo, ¿sabes? La mujer, el obrero, ¿sabes? La pareja, ¿no? Ajá. Pero pensemos en la mujer obrera también. Le pasa de todo. En Teclas, por ejemplo, Teclas es decir, una empresa turca. Justamente hace unos días tuve oportunidad de estar en Turquía en una reunión de sindicatos del sector del ULE a nivel global. Y los turcos estaban muy sorprendidos por el proceso de sindicalización que se había dado en esta fábrica de Aguascalientes, que es una empresa que tiene plantas en 8 países del mundo. En Turquía tiene 4 fábricas y en ninguna hay sindicato ni contrato colectivo. Cuando empezó el proceso de sindicalización en Aguascalientes, a los que iniciaron el proceso los despidieron y a 2 mujeres las metieron a la oficina de recursos humanos y la gerente de recursos humanos les echó un rollo como de 1 hora, que afortunadamente, como ya sabemos que las podían despedir, lo grabaron todo. Esa evidencia la presentamos ante una cosa que se llama Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y gracias a esa queja, las mujeres no regresaron, porque obviamente madres solteras, con necesidades, etcétera, pero no está bien de nuestra indemnización, nos vamos. Los 2 hombres que estaban en el proceso inicial regresaron a trabajar. Pero, entre otras cosas, le dijo esta mujer a las compañeras: el director mundial de la empresa, el CEO de Teclas, jamás va a permitir que haya un sindicato aquí, porque su esposa murió a causa de un sindicato. Los odia. Entonces resulta que sí hay sindicato en Aguascalientes y hay un contrato colectivo, el único en el mundo. Entonces los de Teclas, perdón, de Turquía estaban súper sorprendidos. Pero sigue habiendo grandes retos. Por ejemplo, una mujer, la mayoría de las mujeres que hay en la fábrica trabajan en un área que se llama ensamble. Lo que sucede en Teclas es que se produce la manguera, es una manguera así recta, y después esa manguera se le hacen dobleces. Esto lo hacen robots. Y luego los dobleces se hacen empalmar con otras piezas, que son las que al final conectan con el sistema de movimiento del coche. En esa área es donde se ponen las piezas, ensamble, y ahí trabajan las mujeres. Pero en el área de vulcanizado, que es donde se hace la manguera, o se saca el hule para hacer la manguera, extrusión, se pagan mejores salarios. Y las mujeres, por una razón que la empresa todavía no justifica, no pueden trabajar en vulcanizado. Así que están condenadas a cobrar menos que los hombres. Y la mayoría son el único sostén de su casa. Entonces sufren explotación y opresión y discriminación en el centro de trabajo. Y luego van a su casa y también, y el servicio de cuidados de sus hijos y a veces de nietos, ¿quién se los paga? Nadie. Pues totalmente, tiene razón Fernando, así es. Y lo vemos en muchas empresas. Ahora vamos a, yo creo que ya voy terminando con esto, 1:30. Estos grupos de trabajadoras y trabajadores que asesoro son toda una novedad, porque es gente que hace unas semanas estaba trabajando en una máquina, haciendo
tuviera que hacer, ¿no? Y hoy son representantes sindicales de miles de personas. Y están negociando con representantes de empresas multinacionales que tienen despachos multinacionales a los que les pagan por hora miles y miles de dólares. Y ahí están negociando frente a frente con estos representantes que cambien las condiciones de trabajo, que apliquen jornadas de trabajo diferentes, que paguen más aguinaldo. Hay otra discusión, que es el pago del aguinaldo de 30 días al año. Por ley, esto que está discutiéndose también. Bueno, en muchas empresas ya se paga esto. Los llanteros, por ejemplo, cobran 44 días de aguinaldo. O los de 13M cobran ya 30 días. Bueno, pero hay que capacitarse y hay que prepararse para estas negociaciones. O sea, no cualquiera. Esa es la verdad, por más valor, por más fuerza. Entonces, vamos a organizar una jornada nacional de capacitación para los representantes de este sindicato. Y yo les pedí que vengan aquí, que vengan a la facultad y que aquí se haga su jornada nacional de capacitación. Y sí, lo aceptaron. Y hay una organización que va a ayudar a financiar que vengan acá a hospedarse en la Ciudad de México, trasladarse y todo. Y los vamos a tener aquí los días 11 y 12 de noviembre. Y vamos a empezar la Jornada Nacional de Capacitación el lunes en la mañana a las 11 en el Basox, con un evento para presentar la jornada y una conferencia sobre el entorno macroeconómico para las negociaciones colectivas del año que viene. Entonces, ojalá hay alguien de ustedes, algunos de ustedes tengan la oportunidad de estar. Y yo les decía a los compañeros y compañeras, es muy importante que estén en la Universidad Nacional, porque esta Universidad Nacional, el presupuesto que tiene, 56,000 millones de pesos anuales, es pagado por ustedes, o sea, por las personas trabajadoras. Entonces, esos estudiantes que se están formando ahí, que tengan un compromiso con ustedes. Los abogados, por ejemplo, que se forman acá en la Facultad de Derecho, la mayoría salen a defender a los patrones, pero quien paga esa facultad son los trabajadores. Bueno, aquí se están formando economistas. He visto comentarios ahí a propósito del cambio de plan de estudios que dicen que saquen las economías políticas, que saquen las INAES, que saquen taller INAESI, ¿no? Que saquen todo, que den historia, claro. Entonces, ¿qué quieren estudiar? Finanzas, ¿no? Econometría. Alguien que quiera estudiar, nos decían en un grupo, es que nos deberían enseñar a estudiar Excel. Bueno, esos trabajadores pagan su educación y ustedes se quieren formar como patrones. ¿Quieren ser patrones? ¿Quieren ser capitalistas? Qué bueno, ¿no? O sea, un trabajador le paga a ustedes para terminar siendo su explotador, su futuro explotador. Bueno, algunos pasará, yo creo que la gran mayoría no, la gran mayoría va a seguir siendo trabajador, trabajadora. Y entonces qué bueno que se vean en los ojos de ellos, ¿no? Y que ellos los vean a ustedes y que les inspiren, porque yo creo que si este proceso de organización sindical se desarrolla como todo parece que va a suceder, esos sindicatos van a necesitar de ustedes en esas negociaciones como asesores. Y ojalá que ustedes tengan la disposición de estar ahí para apoyarles, para ofrecerles herramientas en las negociaciones, para ofrecerles conocimiento que ellos puedan utilizar para mejorar su situación laboral. Y si lo hacen ellos, a todos nos va a venir bien, a todos los trabajadores nos va a venir bien. Muchas gracias.